Continuamos llevándote lo mejor de la televisión en este horario gracias a esta señal maravillosa de Telecentro, Canal 3 y Telemicro Internacional. En este día, iniciando el mes y la semana, decidimos tratar un tema que yo sé que quizás muchos de los televidentes padecen, un tema que puede causar hasta vergüenza y no sabemos cómo manejar. Y estoy haciendo referencia a la hiperhidrosis axilar, o más bien popularmente conocida como la sudoración en las axilas. ¿Por qué es esto? ¿Cómo puedo tratarlo? Si el mismo se cura de manera definitiva. Todo esto lo vamos a conversar con la doctora Amarilis Castellano. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Que aparte vino más radiante que nunca. Y con los colores de moda. Claro, activar la Debe mañana, me encanta. Hablemos de hiperhidrosis, doctora. Así es. La hiperhidroxia axilar es la sudoración excesiva de alguna zona del cuerpo, específicamente de las axilas, pero también puede darse en otras partes del cuerpo, las palmas de las manos, las plantas de los pies, el área del centro de los senos, por debajo de los senos, en las entrepiernas, o sea, se puede dar en diferentes áreas del cuerpo. Esto fue una emboscada. Permíteme, Gabriela. Sí, porque esta entrevista es una emboscada porque aquí le pusieron a dos personas que tienen hiperhidrosis. Exactamente. Una en las axilas y yo en las manos y en los pies. Entonces vienen muchas preguntas, así que adelante. Exacto. ¿Tiene algún significado, tal vez, vamos a decir, emocional? ¿Pasa algo, tal vez con el organismo? Porque sabemos que hay solución para esto, soluciones estéticas, hay hasta desodorantes que más adelante vamos a hablar de esa parte, pero ¿hay algo por dentro de la persona que sufre de esto? Fíjate, la hiperhidrosis es un trastorno en las glándulas que hace que sude de manera excesiva. Existen dos tipos. La primaria, que es de causa prácticamente desconocida, no se sabe a ciencia cierta qué la produce, aunque existen datos de que tiene un componente hereditario. También personas que son muy activas tienden a desarrollar este tipo de trastorno. Melissa debe ser por eso, pero yo soy muy tranquila. No, tú viste como a mí me cayó el 20, como dicen los mexicanos, dice que También existe la hiperhidrosis secundaria, que es aquella que es provocada por medicamentos o por algún tipo de enfermedad. Mire, doctora, yo paso muchísima vergüenza, tengo que decirlo así, porque hay veces que a mí me molesta bastante. Si me hago una fotografía, me sale entonces la axila sumamente sudada y por eso prefiero en muchas ocasiones usar colores como azul marino, negro, el mismo blanco que casi no se nota. Pero ¿cuál sería una solución, vamos a decir, definitiva y también saludable? Porque a veces vemos algunas inyecciones, pero tenemos miedo de hacerlo, va y sale más cara la cura que la enfermedad. Fíjate, existen diferentes tratamientos. El primero es con productos tópicos, llámese desodorantes, spray, geles, que se pueden utilizar a base de cloruro de aluminio, al 20% por lo menos, para este tipo de situación, donde se coloca por toquecitos el área donde se suda, se aplica por las noches, a veces 3 veces por semana, depende qué tanta sudoración tenga el paciente, y luego se suspende y cuando el paciente vuelva de nuevo, porque no es definitivo, vuelve y se hace eso no es definitivo. Mi pregunta era, haciendo referencia a la prevención más que nada. Por ejemplo, desde niña yo me daba cuenta que yo tenía una sudoración excesiva en las manos y en los pies. Nunca dependió de si estaba nerviosa, de que si estaba enamorada o no, que es lo primero que a uno le dicen. Estás enamorada, te sudan las manos. En verdad, eso no tiene nada que ver, por lo menos no en mi caso. Cuando como niño podemos identificar o como niña podemos identificar esta situación, podemos prevenir para que cuando estemos en la adultez no estemos sufriendo de esto. Bueno, por lo general los niños lo que hacemos es enviarlo a donde un endocrinólogo para que le haga un perfil hormonal y veamos si realmente no hay nada que lo esté produciendo. Si hay algo que lo esté produciendo, porque como te dije, hay una hiperhidroxia que es secundaria, que sí es por una causa, por algún problema, pero en su gran mayoría no es por problemas de salud. Hay un tema que tú mencionaste y es las inyecciones. Exacto, eso Usted dio una recomendación que no tiene nada que ver con las mismas, pero yo quisiera saber qué es lo que pasa con las inyecciones y qué tan buena opción son o no.
Fíjate, nosotros tenemos la opción de la toxina botulínica, el Botox. Eso es Botox, exacto. Es realmente el tratamiento más novedoso que existe para tratar la hiperhidroxia axilar, porque no te produce ningún tipo de daño siempre y cuando sea aplicado por un médico experto inyectando la zona, identifica cuál es la zona de mayor sudoración y ahí se aplica. ¿Por qué debe ser un médico? Porque debe saber la zona exacta donde lo va a aplicar, la dosis exacta para la cantidad de sudoración, para si es hombre o si es mujer. O sea, hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de inyectar. Y se inhibe la sudoración por un aproximado de 4 a 8 meses. Y hay que volver a la aplicación. A reaplicar. Pero es una buena opción. Excelente opción. Ok. Porque también existe la opción quirúrgica, que también se opera, doctora. Sí. Ya ve a Gabriela tomando una licencia el próximo para mes. Cirugía, no, mentira. Atención, familia dominicana. Realmente. Si no la ven por 15 días, eso fue lo que pasó. Es donde se produce el corte de las terminaciones nerviosas de esa área para que inhibir la sudoración. Pero existen datos. Exacto, existen datos de que con el tiempo la persona puede entonces comenzar a sudorar otra parte del cuerpo, exacto, como lo es el tronco. Exacto. Ahora, entonces, por eso yo entiendo que las inyecciones de toxina botulínica es la mejor opción. Doctora, este mismo efecto que hace el Botox en las axilas, ¿lo hace también en las demás partes del cuerpo donde se inyecta? Por ejemplo, aquí en el rostro, que es bien usado, ¿no se suda en esa parte o es un Botox distinto el que Ella se le utiliza? está preguntando para ver si hace eso y evita sudar también. Y en la nariz, pregúntale, y en la nariz. Es la misma toxina botulínica que se utiliza, no es otra, es la misma, es la tipo A. Lo que sucede es que cuando tú la aplicas en las axilas, tú vas a inyectarla en un plano para inhibir la sudoración. Cuando tú la inyectas en la frente, tú vas directo al músculo, que es el que está produciendo la línea de expresión. De hecho, creo que... Es técnica de inyección, pero el producto es el mismo. Vamos a romper algunos mitos. Cuando yo era niña, me decían, adolescente, me decían, ponte talco en los zapatos para evitar la sudoración. Luego que iba creciendo con la parte de las axilas, que no fue nunca tanto mi caso, hay un desodorante que te bloquea esa sudoración. Estos productos, ¿qué tan confiables son para evitar este exceso de la misma? Fíjate, para nosotros identificar la zona de mayor sudoración, donde las glándulas están más activas, utilizamos el polvo con yodo. Ajá. Y ahí nosotros podemos identificar donde la persona mayormente suda. Es una prueba que uno hace para identificar dónde va a inyectar. Pero no es que me ponga polvo y me va a evitar. Realmente no. Ahora, sí existen productos desodorantes que sí tienen lo que yo decía al inicio, que es el cloruro de aluminio, el 20%, que sí ayuda mucho con la sudoración. Es decir, que sí uno puede utilizar estos recursos, lo del polvo no, el que no se puede funciona, poner la toxina, pero pues el desodorante sí, exacto, uno los tengo busca. que decir que yo soy un ejemplo de eso, porque sí tengo uno de estos desodorantes, creo que como el medium en trabajo, pero ya debo subirle un poquito la potencia, porque en los primeros días sí siento que trabajo bastante, pero luego ya como que regular, un poquito, aunque no he tenido la constancia que se debe tener, doctora, que puede ser parte por eso. Que uno de los factores es el genético, pero ¿cuáles otros pudieran ser que provoque esta situación? Enfermedades, personas. ¿Cómo cuáles? Tumores. Oh, ya. Pero ya esas son las hiperhidroxis secundarias. O sea, primero el paciente desarrolla el tumor, desarrolla la enfermedad y luego nota que comienza a sudar. Existen medicamentos también que producen sudoración excesiva. E incluso algunos ansiolíticos producen sudoraciones excesivas, pero la parte genética es un componente hereditario que tiene, no es que sea 100% genético. Es decir, que si tu mamá, tu papá tiene esta condición, es muy probable. Tener la posibilidad de desarrollar una hiperhidroxia. Lo que me preocupa es que no hay un tratamiento definitivo. Ya usted dijo que simplemente podemos tratar esta situación, sin embargo, sabemos que vamos a pasar por ese mismo proceso varias veces. Claro, por lo menos 1 o 2 veces al año. Ay Dios, lamentablemente, señores, yo tengo esa sudoración
excesiva no y es doloroso. entonces, doctora, en un país, en un clima como este, que es lo grande. Exactamente. Que aquí porque sí se suda, la ¿verdad? sudoración es un mecanismo de defensa del cuerpo para regular la temperatura corporal. Ajá. Entonces, cuando el cuerpo llega a una temperatura normal, el cuerpo deja de sudar. Ahora, el que continúa sudando es el Ya que ahí. tiene hiperhidrosis. Recomendaciones Ajá. para ya finalizar, doctora, de aquellas personas que estén atravesando esta situación, de cómo poder minimizarla en Exacto. casa. ¿Cuáles serían? Bueno, número 1, asearse el área con frecuencia, utilizar desodorantes adecuados para este tipo de ¿Y por qué problemas. Gabriela se ríe? Claro. Prender su abanico. Exacto, estar en lugares frescos lo más posible, tener una alimentación balanceada, porque influye mucho principalmente en el olor de ese sudor, Sí, por supuesto. Oh, y wow. tomar Es mucha verdad. agua. Yo he oído mucho eso, que la alimentación tiene que ver con el olor que expiden los Esa cuerpos. sudoración. Y también, doctora, dígame si no es así, es cierto que es muy saludable también sudar de manera Claro, natural. claro, porque hay claro. personas que no sudan, hay personas que es todo lo No, contrario. porque Entonces la sudan. sudoración es el mecanismo que utiliza el cuerpo para regular su temperatura. Y eliminar o sea, toxinas también. Exacto, o sea, indiscutiblemente. Entonces eso sería como un superpoder, Gabriela. Somos chicas superpoderosas. Superpoderosas. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo tengo, por favor, que ponerme esas toxinas, ¿cómo es? De Toxina Botox. botulínica. Botulínicas, pero urgente tengo que recurrir a este tratamiento y usted también si sufre de esta sudoración excesiva.